Vamos ahora hasta el Senado de la República. Está hablando el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, dentro del conversatorio México, Integración Económica y Mundial. Vamos a escuchar qué es lo que dice. Estrategia de desarrollo del país. En la medida en que es una economía más abierta, los bienes circulan de manera más flexible y también a mejores precios. Y en un país con en un país que tiene las heterogeneidades como el nuestro, donde estados del norte del país pueden tener un PIB per cápita que es 4 veces mayores que estados del sur del país, es muy importante que podamos hacer estas conexiones, no solamente hacia afuera, sino también hacia adentro. Pero quisiera tomarme un par de minutos para conectarlo, estos temas de comercio internacional con los temas de hacienda pública. Los conflictos que se han venido dando en materia comercial, fundamentalmente entre China y Estados Unidos, han venido afectando ya la dinámica de la economía global y han generado un desaceleramiento de la economía. Algunos de los impuestos más importantes que nosotros tenemos son proporcionales a la actividad económica. Si no hay ventas en el país, si no hay ventas al exterior, hay algunos impuestos menos que se recaudan, hay menos IVA, hay menos impuestos sobre la renta. Y por eso, esta es otra de las razones malas por las cuales tenemos que tener finanzas públicas muy sanas. Y lo digo en un contexto en donde nuestro país apenas recauda hoy solamente el 13% del PIB. No es como hace algunos años, donde tal vez los ingresos de origen petrolero eran la mayor parte de nuestros ingresos, pero los ingresos de origen petrolero son todavía el 4% del PIB. Entonces necesitamos en los próximos años ir construyendo finanzas más sólidas para que nos permita enfrentar no solamente las necesidades internas del país, no solamente los temas relacionados con la actividad económica a lo largo del ciclo económico, sino también para que nos permita enfrentar con mayor fortaleza los vaivenes y de los conflictos económicos a nivel internacional. Esto no es un tema que esté en el que seamos observadores nada más. Y me parece que estamos y debemos participar a través de 2 foros muy relevantes. Uno, un elemento central para dar mayor certidumbre a la dirección económica en nuestra región y para el país es el TEMEC. Y en ese sentido yo creo que el Senado dio un paso muy importante al ser el primero de los 3 países en ratificar el acuerdo. Tenemos una ventana de oportunidad muy clara, yo diría entre la segunda semana de septiembre y la última semana de octubre para que pudiera ser pasado en los otros 2 países. Hay algunos vicios de que los canadienses, dado que van a tener elecciones pronto, podrían adelantar incluso el proceso de ratificación con ellos. Pero este no debe ser nuestro único rol en el concierto internacional. Déjenme darles algunas cifras. Nuestro país es la 16ª economía a nivel internacional. Si lo medimos por poder de paridad de compra, ocupa el 11º lugar. Tenemos el 10º lugar por tamaño de población y el 13º lugar por área geográfica. Es decir, somos un punto de referencia importante y por eso, ante estos conflictos internacionales, tenemos que tener, a través de los organismos internacionales, una voz más clara, más firme y una voz que yo diría que nos permita recuperar el liderazgo que tuvimos en algún momento en América Latina. Este tema de cómo vamos dialogando y cómo vamos conversando, quisiera hacer una referencia de cómo pueden ser temas abiertos y cuál es la vía en la que se esté esbozando que se puede llevar a acuerdos a nivel internacional. Probablemente uno de los elementos más novedosos de la economía en los últimos años ha sido el avance de la economía digital. Yo veo todo el mundo con teléfonos en la mesa que nos permite checar noticias. No, está bien, ese es un tema de la economía digital. No, yo también. Yo estoy, a mí me están pasando lo que tengo que hablar a partir de WhatsApp. No, aquí está la cifra del 80% de la actividad económica. Y esto plantea varias cosas. Primero, es muy importante, nos permite tener acceso a cifras de manera inmediata, pero plantea retos muy claros. Las cifras se pueden haber originado en diversos lugares del mundo. Y la economía digital está aumentando de tamaño de manera creciente. En México tiene una tasa de crecimiento del 11% anual. Hoy
ya representa el 5% del PIB. El 5% del PIB, para que se den una idea, es alrededor de 1.25 billones de pesos, y esto va a ir creciendo. Pero nuestros marcos tributarios, para aterrizarlo en el tema hacendario al que nos convocan hoy, están pensados en marcos tributarios cuando las cosas eran tangenciales, cuando para adquirir información de esta se iba y se compraba un documento en el INEGI acá en Avenida Insurgentes. Y nuestros marcos tributarios tienen que adaptarse a eso, pero no solamente los nuestros, sino el resto del país. Y en ese sentido se está dando una conversación a nivel internacional. La conversación se está dando en el marco del G20 y de la OECD, y es una conversación, y déjenme ser muy claro, muy curiosa. Primero, porque no sabemos cuál va a ser el acuerdo, pero sabemos cuándo se va a llegar al acuerdo. Sabemos que se va a llegar en el 2020. No sabemos exactamente cuáles son los detalles de ello, pero se espera que sea un acuerdo que tenga que ver a nivel internacional. Pero también apunta de manera muy específica a esta idea de la conversación, del diálogo, porque no todos los países tenemos la misma postura. Los países que han desarrollado las apps, que han desarrollado particularmente Estados Unidos, que son donde se tienen las sedes de la actividad digital, quieren que la actividad económica se grave donde está basados esos sectores, esas industrias. Los países, como muchos de Europa y como México, quieren que se grave donde se consume. Y esto no sabemos cómo se va a resolver, pero se va a resolver, como decía, a través de un diálogo, de una conversación, y por eso temas como estos son temas extraordinariamente relevantes para la discusión que hoy tenemos. Así es que no quisiera extenderme más, pero quisiera nuevamente felicitarlos nuevamente, explicar por qué es muy oportuna esta idea de la conversación, esta idea de llamar a... Hay parte de lo que está sucediendo en el Senado de la República en este conversatorio que está teniendo el propio secretario de Hacienda, donde habla de los acuerdos que habrá en materia internacional. Dice, todavía no tenemos claro cuáles serán los acuerdos internacionales, pero si hay fecha, serán para el 2020.